estamos de nuevo, con Justa, Libre y Soberana, el canal que habla de la vida y obra del general Perón y sobre la historia del movimiento que supo conducir hasta su muerte, en la década de 1970. Yo soy Marcos Pereira, un apasionado de la historia argentina y de la historia del peronismo, y transmito desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. Y hoy vamos a hablar del nacimiento y de algunos recuerdos de infancia del general Perón. Para eso vamos a leer la obra de Enrique Pavón Pereira, Perón, el hombre del destino, que es la biografía de Perón. Se llama así porque Perón sostenía de que los hombres no pueden escapar de su destino. ¿Y en qué sentido decía esto Perón? En el siguiente sentido, de que hay circunstancias históricas, hay experiencias familiares, hay experiencias de formación, sobre todo en la infancia, de que te van marcando un camino en la vida y que esos caminos te llevan a determinados lugares. En este caso, en el caso de Perón, lo llevó a conducir el movimiento político más importante de la Argentina. Pero veamos cómo Enrique Pavón Pereira, en su obra, relata el nacimiento de Perón. Y dice lo siguiente. Es la mañana del 8 de octubre de 1895. En el patio de una amplia casona de la calle Buenos Aires, en el pueblo de Lobos, un niño de 4 años ha interrumpido sus juegos. Mario Avelino Perón no entiende bien lo que está sucediendo. Su madre, doña Juana, no ha salido ese día de la habitación. Un agitado ir y venir de gente extraña lo inquieta, y los persistentes berridos que de pronto llenan la casa acaban por intrigarlo. Por fin, su tía Francisca aparece con un recién nacido en brazos. Ha llegado el hermanito prometido. Juan Domingo se llama, por su abuelo materno, don Juan Irineo Sosa, y por su abuela paterna, doña Dominga Dutey. Es el segundo hijo de un matrimonio que se ha conocido así, en esa población formada alrededor del viejo fortín de San Pedro de los Lobos. Su padre es Mario Tomás Perón, hijo a su vez del doctor Tomás Liberato Perón, un célebre médico catedrático e higienicista fallecido 6 años antes, dice Enrique Pavón Pereira. El padre de Juancito también se entusiasma por las ciencias naturales. Tiene muchos conocimientos prácticos de medicina, como que ha realizado estudios de esa carrera y ha ayudado al doctor Perón en algunas operaciones. Y tiene un gusto indudable por la aventura y el trabajo campesino. Había actuado como juez de paz en La Plata en el año 1888, cuando contaba apenas con 21 años, pero a los 25 tiene ya acumulada experiencia en la explotación del campo. Es un hombre que respeta a todos por igual, a ricos y a pobres, a indios y a pardos, y a blancos. En una época que se caracteriza por la despiadada explotación a que están sometidos los trabajadores, urbanos o rurales, él trabaja a la par de sus peones, que lo siguen a cualquier parte. Y termina diciendo Enrique Pavón Pereira: al niño que acaba de nacer en Lobos corresponderá encarar esta tarea como conductor indiscutible de la clase trabajadora de su patria. Pero, ¿qué nos dice Perón en sus memorias de esta etapa de su vida? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: mi padre
era hijo de don Tomás Liberato Perón, médico y doctor en química. La vida de ese abuelo, dice Perón, está sembrada de honores. Fue senador nacional mitrista por la provincia de Buenos Aires, presidente del Departamento Nacional de Higiene, que él mismo había creado, y practicante mayor de la Guerra del Paraguay. Desempeñó varias misiones en el extranjero, especialmente en Francia, donde vivió algún tiempo, y participó en la batalla de Pavón. La madre de mi padre era uruguaya, dice, oriunda de Paysandú, hija de vascos franceses que provenían de Bayona. Su apellido era Duteil. Sigue diciendo, pero los apellidos de mis abuelos maternos eran Toledo y Sosa. Hasta donde llega mi conocimiento, todos los antepasados de esa rama fueron argentinos y fundadores del Fortín, que era Lobos en tiempo de la conquista. Mi madre nació allí, en Lobos, entre esa gente humilde y trabajadora del campo. Mi padre, dice Perón, Mario Tomás Perón, creció en el seno de una familia acomodada. A la muerte de mi abuelo, siguió estudiando medicina, una carrera que había empezado para satisfacer los deseos paternos. Pero luego se cansó y agarró para el campo, que era lo que realmente le tiraba. Había heredado unas tierras en Lobos y allí se instaló como estanciero. En Lobos nací, cuando mi hermano Mario ya tenía 4 años. De su hermano, Mario, el hermano mayor, dice lo siguiente. Mi hermano, recuerda Perón, era 4 años mayor que yo. Su formación inicial era la misma que la mía. Cuando estudiaba en Buenos Aires, a donde llegó años antes que yo, enfermó y los médicos le aconsejaron que pasara la convalecencia en el campo. Con esto, regresó a casa con la intención de pasar allá un año y regresar más tarde a estudiar otra vez. Pero le gustó la vida campestre y cumplido el plazo no regresó. Permaneció en la Patagonia 40 años. Sustituyendo a mi padre cuando éste murió. Y no regresó a la ciudad hasta la época en que yo fui presidente. Eso recuerda Perón de su hermano mayor. Perón tenía un hermano mayor que pocos conocen. Pero en torno a sus antepasados, más lejanos, Enrique Pavón Pereira dice lo siguiente. Los antepasados de Perón, dice Enrique Pavón Pereira. La Argentina es un verdadero laboratorio donde las nacionalidades se mezclan sin cesar. Y Juan Domingo no escapaba a ese proceso. Por su buena escuela, sangre italiana, francesa, escocesa, española, italiana y criolla. En sus viajes y en su prolongado destierro europeo, el futuro líder popular recorrerá con especial atención los terruños de sus antepasados. Se siente vinculado al viejo continente por razones ancestrales y no lo disimula. Dice Enrique Pavón Pereira, el primer integrante de la familia paterna que pisó Tierras de Plata fue su bisabuelo, Tomás Perón, natural del reino de Cerdeña, como lo acredita su pasaporte, expedido en el año 1830. El mismo Perón, dice, se ha referido en varias oportunidades a esos antecedentes. En 1949 declaró un periodista italiano lo siguiente.
Mi familia es de origen sardo, pero mis antepasados llegaron aquí hace varias generaciones. Mi bisabuelo fue el primero en radicarse en la Argentina. Mi apellido es italiano y encontré en Italia varios Perón, sobre todo en el Piamonte, además de muchos Perrón y Peroni, que evidentemente tienen el mismo origen. En torno a su apellido, Ignacio Martín Coplet, que escribió Perón en Roma, sostiene lo siguiente. Dice lo siguiente, Ignacio Martín Coplet. El primero en llegar al puerto de Buenos Aires, por su rama paterna, fue el genovés Tommaso Marius Perón. Tommaso Marius Perón, así como lo leí, perdón. Tommaso Marius Perón, no Perón, Perón. Dice que fue un comerciante que adquirió una gran casona en la esquina porteña de las calles Libertad y Lavalle. O sea que según este autor, el apellido de Perón en su origen era Perrón, Perrón, con 2 L. Dice, aparte, y sigue diciendo en su libro, que a partir de esta primera generación en la Argentina, y sin conocerse el motivo, cambiaron la forma de escribir su apellido. Tal vez para hacerlo más fácil, más suave para su pronunciación, dice el autor. Y comenzaron a firmar como Perón. O sea, con una sola R y con un tilde en la letra O. O sea que según este autor, repasemos. El apellido original de los Perón es Perrón, es italiano. Pero cuando llegaron acá, se cambió el apellido por Perón, porque es más fácil pronunciarlo. ¿Eh? Esto es un dato que tiene muy pocos, este dato del apellido real de Perón. Es interesante conocer cómo cambia la pronunciación del apellido, de Perrón a Perón. ¿Qué le parece? En torno a su infancia, Enrique Pavón Pereira describe a Perón como un gran amigo de los peones, lo cual va a marcar su obra de gobierno. Su vieja amistad con los peones del campo en su infancia y en su juventud va a marcar su primer medida de gobierno. Enrique Pavón Pereira dice lo siguiente en torno a este tema. Dice, el amigo de los peones. El mundo interior de Juan Domingo, dice, se va enriqueciendo con nuevas emociones. Entre ellas predomina un sentimiento que a lo largo de toda su vida va a tener un lugar de privilegio, la amistad. Dice que Perón le comentó en una charla entre ellos, mi primer amigo fue un paisano, Sisto Magallanes. Era domador en lobos. Con él hice mi primer paseo a caballo en mi primer caballito. Así empecé mi vida en común con los paisanos, hasta que tuve mi primer petizo. Sigue diciendo Enrique Pavón Pereira. Ya en aquella época, Juan Domingo se distingue por su cariño que despierta en la peonada. Si sus padres lo reprenden por alguna travesura, los paisanos se ponen invariablemente de su parte. Ya está sellada su incrementable amistad con los rudos hombres del campo, dice Enrique Pavón Pereira, a quienes con el tiempo recordará con verdadero cariño. Perón decía, eran como de la familia y yo los trataba como a tíos. Nunca se los consideró peones en el sentido peyorativo que muchas veces se le da a esa palabra.
Hay que reconocer también que se trataba de gente magnífica. En su infinita humildad que había una grandeza que no me fue fácil encontrar luego en gente más evolucionada. Por eso, dice Perón, cuando llegué al gobierno les dediqué mi primer pensamiento, explica. En 1945, los peones de campo vivían en un régimen medieval. Para arrancarlos de esa ignominia, preparé el Estatuto del Peón. Apenas ocupé la Secretaría del Trabajo. ¿Ven cómo las vivencias de una persona en su infancia y en su juventud marcan a fuego el pensamiento del hombre? Tal es así que, conociendo en profundidad la vida de la gente de campo, lo primero que hace es proteger a los peones de campo creando un estatuto a su favor, el Estatuto del Peón de Campo. Una de las primeras medidas que toma Perón desde la Secretaría de Previsión y Trabajo. ¿Conocían esta historia? De cómo su infancia y su juventud marcan el pensamiento de la obra de Perón. Yo espero que estos videos sean de su interés. Si es así, suscríbanse por favor, y para facilitar la divulgación de los videos me ponen un me gusta. Si les interesa la obra de Perón y la historia de su movimiento, suscríbanse. Yo les voy a repetir, soy un simple apasionado de la historia argentina y especialmente por la historia del peronismo. Todo lo que yo hablo en este canal, todo de lo que yo hablo en este canal está basado en algún material historiográfico, no es ocurrencia mía. Pero sepan disculpar las desprolijidades porque soy un aficionado, no soy un profesional. Pero lo hago con toda la máxima pasión que tengo y con el máximo respeto que tengo. Así que espero que, repito, que se suscriban si les gusta este material. Y si es así, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, gente.